Bien, buenos días y buenas tardes también a muchos. Hoy día, en este día especial de una clase de Ven, Sígueme, muy contundente sobre el reposo del Señor. Y en especial quería saludar a todos los que somos padres y recordarles en este día lo valioso que son, eh, lo importante que es la paternidad. Como dijo el Elder Perry en su momento, que la paternidad es el liderazgo más importante. Entonces, es más importante y relevante que seamos buenos líderes como padres que como ninguna otra cosa, que como ningún otro llamamiento, porque es el llamamiento más sagrado. Es un modelo de lo que el Padre Celestial ha hecho con su Hijo Jesucristo. Y quizás la vara es muy alta para los que somos padres de poder ser como el gran Padre Celestial, nuestro amoroso Dios, eh, pero es un modelo que algún día podemos alcanzar. Mientras tanto, estamos intentando ser lo mejor que podamos y gozar de ellos, gozar de los hijos. Aquellos que aún no son padres, eh, les invito a que puedan considerarlo como un plan y una meta importante en su vida, porque es algo fundamental para el progreso. Y aquellos que no pueden serlo, Dios los comprende y uh, Él no privará de esas bendiciones a aquellos que guarden sus mandamientos. Él tiene una solución, tiene eh, y ofrece las mismas posibilidades a todas las personas, porque tiene el amor para todos sus hijos. Y eso lo vamos a ver también hoy en la clase. Así que vamos a empezar. La clase de hoy tiene partes muy espirituales, muy profundas y partes también que son muy penosas. Aquí vemos una ilustración que nos lleva a pensar en la peor escena para mí del libro de Mormón, que está en Alma 14, cuando ante Alma y su compañero, ¿cierto?, hacen que las personas sean prácticamente quemadas junto a las escrituras. Es algo muy lamentable. Haciendo un repaso a Alma 13 al 16, aquí se habla mucho del poder de Cristo para salvar, el poder de la fe y el poder también del arrepentimiento, la redención y otros puntos muy importantes. La Iglesia destaca mucho el tema de las ordenanzas. Ya vemos que este oficio de sumo sacerdocio es muy profundizado en el capítulo 13. También se habla en el mismo capítulo de los poseedores del sacerdocio como llamados y preparados desde antes de venir acá. Entonces también se habla de por qué a veces los justos padecen, por qué Dios permite eso. Finalmente también el sacrificio que requiere el discipulado. Entonces vamos a ir directamente al libro de Mormón, en Alma 13. Me quedé ahí mismo, acá, ahora sí. Alma 13, como dije, es un capítulo bastante profundo y que yo recomiendo que todos los que son élderes, sumos sacerdotes, puedan examinarlo a fondo. Hay mucha doctrina ahí muy preciosa. Es un tesoro para aquellos que quieren aprender más sobre su llamamiento dentro del sacerdocio y su ordenamiento. Acá se habla mucho, en muchas ocasiones, de ser llamados al sacerdocio. Quizás es algo que hoy día lo vemos como ser llamados, es como ser invitados, pero quizás antes se correspondía también a una ordenación y también a un llamamiento. Y acá vamos a ver cómo la doctrina del sacerdocio se liga con el poder de Cristo. Pero al inicio vamos a irnos directamente a un versículo. Vamos a tocar el Alma 13 más al final de esta clase. Quisiera dejarlo para el final por la profundidad que tiene y porque al final también se lleva al propósito de la clase, que es poder conocer en cuanto a cómo entrar al reposo del Señor. Pero antes de eso, en el versículo 23, tenemos que se habla del concepto de claridad nuevamente, ese concepto que Nefi hablaba al inicio del libro de Mormón,
Y acá Alma está diciendo que no son manifestadas en términos claros. Todas las cosas que quizás un sumo sacerdote es lo que tiene que enseñar al pueblo, en este caso él y su compañero, en términos claros para que entendamos, de modo que no erremos. La claridad es sumamente importante y es un beneficio que Dios nos da, y el libro de Mormón es bastante ejemplar en esto. El libro de Mormón contiene el Evangelio en claridad perfecta. No hay ambigüedades, no hay palabrería que nos haga pensar, no, es que esto no quiere decir esto. Más bien el libro de Mormón es directo, es preciso, es conciso y es muy claro. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que no erremos. Y esto se contrasta bastante con la actitud del pueblo en Alma 14. Después de que Alma ya había predicado bastante, acá dice que la mayor parte, a pesar de que algunos creyeron, la mayor parte de ellos deseaban destruir a Alma y a Mulek, porque estaban irritados con Alma a causa de la claridad de sus palabras a Cesrón precisamente y en general. Acá vemos que la claridad no es muy bien vista y aceptada entre las personas inicuas. Estaban enojados, dice, con Alma y Amulek. Habían hablado tan claramente. Entonces, eso me hace recordar el concepto de claridad, como les dije, de Nefi. Hay una escritura que al final dice: los culpables hallan la verdad dura porque los hiere hasta el centro. Y eso es así. Pero no por eso el Evangelio tiene que acomodarse para no herir. Es como la frase que muchas veces escuchamos en la conferencia, que la verdad no se puede disculpar. Por supuesto que hay maneras de comunicarla, hay maneras amorosas, se nos insta a hacerlo, pero el que seamos amorosos no tiene por qué obligarnos a dejar de ser claros. El Evangelio es sumamente precioso, por lo tanto la claridad en un corazón humilde siempre va a ser bien aceptada. No tengamos miedo de eso. En Alma 14 se sigue hablando un poco de este Cesrón que ahora estaba asombrado. Recordemos que en la clase anterior vimos que empezó a ya preguntar con interés. ¿Y por qué ahora asombrado? Se empezó a sentir atormentado, con culpa. Los dolores del infierno, dice, que le sobrevinieron. Entonces muchos lo tildaron a él ahora de poseído, etcétera, por estar creyendo. Entonces aquí viene esta horrible escena que dije al comienzo. Quizás es lo más feo que hemos visto, que juntaron a sus esposas e hijos, los mandaron a echar al fuego, a todo aquel que creía, incluso a las Santas Escrituras. Tomaron Alma a Mulek, los llevaron ahí para presenciar esto. Y esa es la pregunta que ellos hacen y que nosotros también mandamos durante la semana a nuestros grupos. ¿Cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos, dijo Amulek, y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémoslos de las llamas. Alma le respondió: el Espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí el Señor los recibe para sí mismo en gloria, y Él permite esto para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos. Esa es una de las razones, de las tantas razones por las cuales las personas justas, rectas, que a veces uno piensa por qué está sufriendo tanto esa persona, no le ha hecho mal a nadie, o queremos incluso que esa persona tenga el éxito y la vida llana para siempre, por lo bondadoso que es, etc. Pero la verdad es que muchas de estas personas van a ser parte del plan de Dios para también ya sea bendecir a otro resto de sus hijos, o incluso, como dice aquí, para dar juicios justos sobre aquellos que merecen ser juzgados de tal manera. Entonces, y eso no quita para nada, no le quita para nada las posibilidades a las personas que a veces se van antes de tiempo de esta vida. Hay muchas escrituras que también señalan, y citas de profetas que dicen que ningún hombre justo se va antes del tiempo señalado. Y yo creo en eso, a pesar de que podría sonar contradictorio con muchas otras cosas. Hay explicación para eso, no lo vamos a tratar ahora, pero en el fondo hay personas que quizás están ahí y el Señor las tiene consideradas ya para su reino, y permite que estas cosas sucedan para mostrar después ya sea el poder a aquellos que siguen acá intentando, o lamentablemente un juicio de ira sobre aquellos que han hecho padecer a los inocentes.
Entonces, acá, bueno, no extendieron la mano para tener poder. Ojo que aquí en poder, por aquí no me acuerdo bien, había una relación en el fondo que decía que tenían el poder. Acuérdense que en las clases pasadas vimos que ellos tenían poder incluso para que no fueran heridos. O sea, el Señor los estaba protegiendo. Quizás si hubieran extendido la mano, el Señor los hubiera favorecido, no lo sabemos. Pero en este momento el Espíritu le constriñó a no extender la mano. En el fondo fue una orden directa, sentida, para poder no hacerlo y demostrar otras cosas que el Señor tenía planeadas. Entonces, continuamos con este capítulo. Acá dice que fueron después echados en la cárcel varias veces, 3 o más. Iban a preguntarles cómo a ser hostigados, digamos, por estos abogados y ellos no respondían, no contestaban nada. Esto se repetía bastante. Alma no contestaba. En el 20 ya se empieza no solo a preguntar, el juez, incluso después muchos, dice, los golpearon a Alma y a Mulek. Después escupían sobre ellos. Después dice que se burlaban por muchos días, los privaron de alimento, de agua, ropa, estaban atados, encerrados. Después de haber padecido así por muchos días, dice, el 24 cuenta que el juez superior los golpeó nuevamente y los desafió, ¿cierto?, a si tenían el poder de Dios, ¿por qué no se iban, no se liberaban? El 25 dice, todos avanzaron y los golpearon, diciéndoles las mismas palabras, aún hasta el último. Y cuando éste les hubo hablado, el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y se levantaron y se pusieron de pie. Y ahí me encanta el aún hasta el último. Muchas veces no tenemos idea cuál va a ser la última de nuestras pruebas, cuándo va a terminar nuestro periodo de aflicción. Pero lo cierto es que cuando Dios conoce nuestro tiempo, el de Él, y sabe que va a haber un último. Hay un último, no piensen que su sufrimiento, su aflicción es eterna. El poder de Dios desciende si nosotros tenemos la paciencia necesaria, pero paciencia activa, es decir, no estar esperando que Dios resuelva nuestros asuntos con los brazos cruzados, ¿cierto? Necesitamos tener una paciencia activa que demuestre fe, y la fe nunca ha sido pasiva. Por eso hablo de paciencia activa, de creer pero hacer cosas. En este caso, Alma y Amulek no se habrían metido en problemas si no hubieran estado activamente predicando el Evangelio, obedeciendo al Señor y sobrellevando pacientemente aquellas persecuciones. Por eso es que Alma clama, ¿cuánto tiempo, oh Señor, sufriremos estas grandes aflicciones? Oh Señor, fortalécenos según nuestra fe que está en Cristo para tener el poder para librarnos. Entonces, aquí quisiera rescatar una cita porque habla un poco de hasta cuándo, o sea, la exclamación fue ¿cuánto tiempo? Y tiene que ver un poco con los momentos y el poder soportar. El elder Kendrick de los 70 dijo, el Señor explicó la razón por la que debemos ser probados durante nuestra experiencia terrenal. Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas, a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Esa es una gran primera razón. Hay una gloria que recibir. Sería totalmente ilógico que no hubiera preparación para recibir una gloria. Eso no va de acuerdo a la justicia de Dios y la justicia que ha existido por las eternidades. No es justo que alguien sin preparación, sin conocer de superar aflicciones, reciba una gloria. Y eso era más el plan de Lucifer. Después dice, parte del plan es que haya una oposición en todas las cosas, lo tenemos muy claro, y se nos concede el albedrío para escoger entre alternativas opuestas, lo que forma parte del proceso de probación. En nuestra existencia preterrenal entendimos y apoyamos el plan de salvación, el que incluye los principios de la oposición y el albedrío. Sabíamos que en esta vida tendríamos experiencias que nos llevarían a tener dificultades y en ocasiones a sufrir. Algunas de nuestras penalidades tienen que ver con la toma de decisiones, mientras que otras son consecuencias de decisiones pasadas. Una porción de esas penalidades se deriva de las decisiones que toman otras personas, pero que afectan a la nuestra, ¿cierto? Pero hay cosas que sí podemos controlar, dice, que es la forma en que habremos de reaccionar a ello.
Entonces van a haber muchas dificultades y aquí se introduce un concepto que es la santificación. Aún así, las dificultades forman parte del sagrado proceso de santificación. No existen medios fáciles ni indolentes de santificarnos hasta el grado de que estemos preparados para vivir en la presencia del Salvador, o sea, entrar en su reposo. Puede haber bendiciones en las cargas que soportamos, mas como consecuencia de esas aflicciones, nuestro carácter se vuelve más semejante al de Cristo. Aun cuando esas experiencias puedan causar dolor, sufrimiento y pesar, tenemos esta certeza absoluta: ningún pesar que el hombre o la mujer padezcan en la tierra quedará sin sus efectos compensatorios si se sobrelleva con resignación y paciencia, lo que comenté. Y se agrega el concepto del compensar a aquellos que injustamente pueden padecer cosas y pueden ser parte quizás de un propósito mayor que no se entiende. Pero por supuesto que dentro de la sabiduría de aquel que todo lo sabe es completamente entendido. El concepto de santificación me encanta, lo vamos a tratar también en Alma 13 cuando volvamos al capítulo. Después dice que, bueno, hubo un temblor fuerte, se estremeció la tierra, estaban en prisión, se partió, digamos, la cárcel, pero cayó sobre el juez superior, unos muros seguramente, y en los abogados, sacerdotes, en el fondo, aquellos que se burlaban, efectivamente recibieron su merecido, por así decirlo, en este caso, casi instantáneamente. Digamos, a nivel de la cronología del libro, pero fueron varios días los que estuvieron hostigando a Alma y Amulek. Entonces ellos salieron de la prisión y hay una figura y dice que cuando el pueblo los vio tenían un pavor inmenso porque Alma y Amulek venían, ¿cierto? Y habían quedado ilesos. Y el temor dice como una cabra con su cría huye de dos leones. Eso es bastante ilustrador de cómo se habrá visto Alma y Amulek con el poder del Señor. En Alma 15 entonces se van a Sidón, donde habían estado los que habían en Amonía, los que habitaban Amonía y se habían arrepentido, pero los habían echado. Ellos escaparon a Sidón y ahí los encontraron. Entonces Alma y Amulek relataron todo. Vieron a Sesrom enfermo por sus iniquidades, con una fiebre, ¿cierto? Entonces empezaron ahí su prédica y cuando fueron a visitar a Sesrom, aquí hay una breve, ¿cierto?, entrevista bautismal, por así decirlo, en cuanto a la fe de él para ser sanado. Por lo tanto, Sesrom dio un salto a través de la administración de Alma. Él pudo dar un salto y empezar a andar. Todos se asombraron. Al final fue bautizado y empezó a predicar el pueblo. Entonces este Sesrom tuvo una conversión bastante gradual, pero igual rápida, en el sentido de que él era también un diestro artífice del engaño, por así decirlo, que al final fue convencido por la sana doctrina y un testimonio de ambos testigos, de Alma y Amulek. Y eso es súper importante en este capítulo, además de que un detalle, como habías hablado también y mencionado, Alma, después de toda esta tribulación que con su compañero sufrió, llevó a su compañero a su propia casa y lo atendió en sus tribulaciones. Recordemos que en el pasado habíamos visto que Amulek lo recibió en su casa, lo alimentó hasta quedar satisfecho, lo bendijo y esta bendición fue de vuelta. Entonces es un detalle sumamente importante de lo que es ministrar a veces con un compañero. Por ejemplo, a veces tenemos un compañero de administración. Es importante también ministrarse entre compañeros. A veces tenemos un compañero de consejero, un compañero de presidente, un compañero de maestro o de alumno. Los compañeros se atienden en sus tribulaciones. Bien, vayamos un poco al 13 y después vamos a volver al 16. En el 13 entonces, este gran capítulo, la verdad es que hay mucha cosa que hablar y no quiero demorarme mucho más que una media hora, entonces vamos a hacerlo muy rápido, voy a hablar bastante rápido. Acá este es el versículo fundamental para mí, el versículo 3 es muy importante. Esta es la manera conforme a la cual fueron ordenados estos sumos sacerdotes que está hablando Alma, que preparan al pueblo y predican el arrepentimiento. Desde la fundación del mundo, de acuerdo con la presciencia de Dios.
por causa de su fe excepcional y buenas obras, habiéndoseles concedido primeramente escoger el bien o el mal, por lo que, habiendo escogido el bien y ejercido una fe sumamente grande, son llamados con un santo llamamiento. Sí, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria y de conformidad con ella se dispuso para tales seres. Me encanta eso de preparados. A veces nos detenemos solo en ser llamados, pero habla de una preparación. Y aquí en las Escrituras está ligada un poco a un versículo en el 56 de Doctrina y Convenios 138. Dice que muchos otros recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus para ser preparados. O sea, hubo una capacitación, por así decirlo. No sé a qué se refiere con lecciones. Si se refiere a una charla que uno toma apuntes, no sé. Eso está fuera de mi alcance de cómo fue la vida preterrenal. O puede que se esté hablando de lecciones, como cuando uno habla de aprender una lección, una experiencia de vida. Entonces, pero lo que sí estamos seguros es que fueron preparados, capacitados para poder nacer acá y aceptar a través de un ejercicio de libre voluntad y de progreso, obediencia, etcétera, primero aceptar al Señor y luego aceptar su llamado a ser sumos sacerdotes. Esto pasó con ellos, pasa con quienes somos sumos sacerdotes en algún momento. En general los que son líderes de la iglesia, ya sean locales o generales, los que son misioneros y muchas otras personas que son nobles y grandes también. Hay nobleza en ellos desde antes de la fundación del mundo. Y las características están a lo largo del capítulo. Aquí ya se menciona la fe excepcional, la fe sumamente grande, dice, y el buen uso del albedrío. Entonces está hablando de principios clave que son básicos, como la fe y la obediencia. Pero aquí dice desde, y yo lo subrayo un poquito porque tiene relación un poco con algo que vamos a hablar quizás más abajo, pero de acuerdo a los tiempos. Pablo cuando fue a Atenas a predicar y se dio cuenta de que tenían una cantidad grande de dioses, él se enfocó en Cristo y dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de ellos. O sea, en toda la preordenación de este sistema en que estamos viviendo, el Padre Celestial a través de Jesucristo ha hecho que haya un orden de tiempos. Los que estamos hoy en día, los que estuvieron antes, esto no fue al azar, no fue una fila que dijo Dios, armen una fila, el que llega primero por supuesto va a bajar primero, no es así. Hubo una preparación también en este sentido y hubo un orden prefijado. Pero no solo de tiempos, es decir, yo no estoy aquí solo por eso, sino también estoy en un lugar. Todos ustedes están en sus países, he visto que muchos se conectan de Guatemala, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de muchos países, hasta de Estados Unidos, hace poco había alguien de Australia aquí, entonces muchas personas santos de los últimos días están dispersos por el mundo. Y también dice, a eso se refiere con los límites de la habitación de ellos. Pablo también está aludiendo un poco a una escritura del Antiguo Testamento que habla de lo mismo y que trata de que no solo hubo una preordenación, digamos, en cuanto al conocimiento o los desafíos de la vida, sino en el tiempo en que estamos y el lugar en el que nacemos. Y eso es bastante bueno para saberlo porque después se introduce el concepto de la presciencia de Dios. Ustedes saben que la ciencia, la palabra ciencia deriva de otra que es griega, que es gnosis, con G al inicio, y esa palabra significa conocimiento. Y en el fondo la ciencia es el conocimiento. Y la verdad es que el prefijo pre en griego también viene de una palabra que significa o quiere decir por adelantado o anticipado. Entonces el conocimiento anticipado tiene relación con lo que Dios ve hacia el futuro, lo que a veces comparte con algunas personas, por ejemplo con su profeta. Y eso, la presencia de Dios en el fondo es un conocimiento pleno de las futuras posibilidades. Y aquí yo quisiera también presentar otro concepto antes de entender el concepto de presencia. Y es un concepto ampliamente también conocido, que es, bueno, presencia está ahí y la presencia es lo que está en Alma 13.3, pero para entender esta presencia hay que entender un concepto que se llama omnisciencia. Y seguramente ustedes saben que el Padre Celestial
Jesucristo, el Espíritu Santo, en el fondo son omniscientes, la Trinidad. Pero yo con mucho tiempo, desde hace bastantes años, he investigado estos temas y la verdad es que la omnisciencia de Dios, es decir, el conocimiento pleno de todas las cosas que Dios conoce, incluso aquellas escrituras que dicen que para Él todo está desplegado como si fuera un día o como si fuera un presente, todo tiene que ver con tres términos que conllevan a totalizarlo en un todo como omnisciencia. Cada uno de estos, la episciencia, omnipresencia y presciencia, están circunscritas en la omnisciencia. La presciencia de Dios, como aquí vimos, es el conocimiento de todas las posibilidades futuras, lo acabo de señalar, así como la episciencia es el conocimiento de todas las realidades pasadas, conocimiento que también el Padre Celestial tiene. Y el conocimiento de todo lo presente se produce a causa de la omnipresencia, que es, ustedes saben que también Dios no solo es omnisciente y omnipotente, sino también es omnipresente, está en todas partes. Y la verdad es que lo hace por medio del Espíritu Santo. Y también, entonces, estas tres cosas conllevan a que Dios sea omnisciente. Pero en este momento, Alma está destacando el tema de las cosas futuras, las posibilidades futuras, qué es lo que va a pasar. Y hemos visto desde Mosía que también el Señor comparte, hay una omnisciencia inherente dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque si bien no tenemos todo el conocimiento que Dios tiene, sí tenemos el don del Espíritu Santo y sí tenemos acceso a pedir información, a poder, y de hecho a pedir información de alguien que conoce todo. Entonces hasta cierto punto también tenemos inherencia en la omnisciencia. Es un concepto quizás que podemos tratar más a fondo en otra oportunidad, pero le quise hacer un pequeño resumen para que pudiéramos empezar a entender mejor cuando dice aquí que de acuerdo con la presciencia de Dios se hizo este llamamiento y esta preparación, porque Él ya sabía, o sea, los preparó, pero tenía un conocimiento de las posibilidades futuras de estos hombres que estaban siendo preparados, de estas santas mujeres y nobles que serían llamadas en la tierra también para ejercer las funciones de este sumo sacerdocio. Y dice que más abajo, y esto se va a ligar con algo más abajo también, que se menciona que es un privilegio. Y aquí cuando uno va a privilegio, en el versículo 35 hay una frase al inicio, en esta referencia, digamos, que dice: "He aquí el Señor estima a toda carne igual, el que es justo es favorecido de Dios". Yo le pondría ahí pero un pero entre medio para entenderlo mejor nomás, así como el Señor estima a toda carne igual, pero el que es justo es favorecido de Dios. En el fondo, a pesar, una cosa, por así decirlo, es ser favorecido de Dios y otro ser estimado por Dios, ser amado. En el fondo la estima, el amor, por supuesto, es para todos. Pero ahí hay algo, hay algo más. Si queremos el favor de Dios, hay algo más que hay que hacer. Y también se relaciona con otros principios que vamos a ver en este capítulo y en los siguientes. Se introduce la necesidad de que toda esta prédica del sumo sacerdocio vaya conducida para que las personas entren algún día en el reposo del Señor. Y si seguimos más abajo, dice que fueron purificados y entraron en el reposo del Señor su Dios. Y también habla del 13, quisiera que os humillaseis ante Dios y dieseis frutos dignos de arrepentimiento para que también podáis entrar en su reposo. Otro concepto que habla de entrar en reposo, que va explicando los requisitos, por así decirlo. Aquí habla de humillarse, de frutos dignos de arrepentimiento, ser purificado, dice ahí. Más abajo dice ser redimidos en el fondo para entrar en el reposo del Señor. Y creo que había una más. Teniendo fe en el Señor, teniendo la esperanza de que recibiréis la vida eterna, siempre teniendo el amor de Dios en vuestros corazones, para que en el postrer día seáis enaltecidos y entréis en su reposo. Es interesante esto, y acá también hablaba un poquito de la santificación en un versículo. Por aquí habla también en el 11 de que estos
hombres y nobles en el fondo en general, fueron santificados. Sus vestidos fueron blanqueados mediante la sangre del Cordero. Y esto me hace un poco sentido ahora en el versículo 3, que es el esencial para mí de este capítulo. Si se dan cuenta, pasa a veces desapercibido, pero acá dice, con ese santo llamamiento que con una redención preparatoria, no sé si alcanzan a ver eso, con una redención preparatoria. O sea, hubo una redención preparatoria. Es un concepto quizás que a veces no lo vemos, pero está hablando que antes de la redención total, que viene a producto del sacrificio de Cristo, hubo una redención preparatoria ahí, en la preparación, digamos, en términos preterrenales, para que llegaran a ser preordenados como sumos sacerdotes. Entonces, ¿dónde estaba? Acá. También es algo, acá dice teniendo la esperanza, no era aquí, era otro versículo que recién leímos que decía en cuanto a la santificación. Bueno, primero aquí el 16, decía la remisión de sus pecados a fin de entrar en el reposo del Señor. Está hablando de esa remisión, que en el fondo es una redención preparatoria. Entonces aquí dice que ellos fueron santificados. Hubo un arrepentimiento y hubo una santificación. Y esa santificación me encanta porque está ligada a una de mis escrituras favoritas de la Perla de Gran Precio, que habla de que por el agua guardáis el mandamiento, por el Espíritu sois justificados y por la sangre sois santificados. Entonces, cuando se habla de sangre, para ser santo, se habla de siempre de redención. Redimir es salvar algo quizás corrupto y llevarlo a un nivel mucho mejor. Acá también habla de guardar el mandamiento por agua. En ese momento no hay agua, es una vida preterrenal, sin embargo hay un convenio con Dios al aceptar su voluntad, similar al del bautismo. Y acá dice que por el Espíritu sois justificados. Y está hablando un poco de esa justificación que venía acompañada del Espíritu Santo. Y acá, obviamente, para entrar en el reposo. ¿Y qué es entrar en el reposo? El elder McConkie enseñó: el reposo del Señor en lo que concierne a los mortales es obtener un conocimiento perfecto de la divinidad de la obra de los últimos días. También el presidente Joseph Smith dijo: significa entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no estamos buscando otra cosa, que no nos perturba ningún viento de doctrina, ni la astucia ni artificio de los hombres que acechan para engañar. Es un reposo de la agitación religiosa del mundo, de los clamores que se oyen acá y allá. He aquí el Cristo, helo aquí. El reposo del Señor en la eternidad es heredar la vida eterna, obtener la plenitud de la gloria del Señor. Y la verdad es que reposo viene de una palabra sabah en antigua, que también deriva de otra que significa, que es sheva, que viene de la misma palabra que significa 7. La palabra reposo deriva del mismo número 7 y tiene relación porque en el séptimo día también el Señor descansó de toda la obra, pero descansó después de haber dicho también 7 veces que su obra era buena y de haber dicho que su obra en el fondo lo que transmitió y también lo que significa reposo es que hubo una satisfacción total. Y por eso que también cuando decimos que queremos y nuestra meta es entrar en el reposo del Señor, estamos hablando de un lugar, un momento, una eternidad en la cual va a haber satisfacción total, en lo cual todo va a ser bueno. Por eso el entrar en el reposo no solo está ligado simbólicamente al día de reposo y la delicia que significa, sino a la exaltación, la vida eterna. Entonces, por eso entrar en el reposo del Señor es algo sumamente profundo y que nosotros tenemos que cumplir digamos, estos requerimientos de fe, de fe y de poder también, como dice otros versículos, fe, amor y esperanza, que son esos conceptos entrelazados para poder recibir un justo juicio y misericordioso juicio. Entonces, yendo un poco ahora al capítulo 16 para terminar. Acá me gusta leer el resumen de este capítulo. Aquí pasan muchas cosas. La manita dice: destruyen a la gente de Amonía. Soram, sin embargo, dirige a los nefitas, que al final vencen.
y la palabra se sigue predicando, y dentro de esa palabra se habla de la resurrección de Cristo y se consuela a las personas diciéndoles que en el fondo la resurrección va a ser, y dice que se aparecería a ellos después de su resurrección, dice el versículo 20. Debe de ser un gran confort, un gran alivio para aquellos que esperaban mucho a Cristo y no sabían, digamos, cuándo, saber que ahí mismo iba a llegar. Bueno, ya lo habían dicho algunos profetas antiguos como Nefi, el primero. Y acá me encanta que en algunas partes de este capítulo 16, creo que no las marqué en este momento, pero está diciendo que Zoram no sabía cómo en el fondo vencer, estaba liderando un ejército, pero se dirigió a Alma para que preguntara. Y el 6 habla de que Alma preguntó al Señor concerniente al asunto, y Alma volvió y les dijo: he aquí, los lamanitas cruzarán el río Sidón en la tierra desierta del sur, y aquí allí los encontraréis, y el Señor os entregará a vuestros hermanos, porque habían cautivos, ¿cierto? Lo que está pasando acá es que Alma está consultando al Señor. También lo que estamos viendo aquí abajo, que la presciencia es el conocimiento de todas las posibilidades futuras. Hasta cierto punto hay una presciencia inherente en nosotros. Por eso yo comentaba, cuando tenemos acceso a preguntar a Dios y que Dios nos revele algo futuro, como lo hizo Alma aquí, también tenemos algo de esa presciencia. Por eso es importante entender el concepto y saber de que la ciencia, es decir, el conocimiento, por así decirlo, podríamos llamar a Dios como el gran científico, porque en el fondo la ciencia, el conocimiento, la verdad es lo que Dios tiene en su ser. Por lo tanto, nosotros también bajo esa perspectiva tenemos esa verdad absoluta y tenemos la fuente de la verdad. No tenemos la verdad total, pero tenemos el acceso a la verdad total. Y es por eso que es importante que analicemos estos ejemplos en las Escrituras, porque no por nada están estos conceptos ligados y en capítulos muy seguidos, porque la verdad, la doctrina ha sido revelada y es para que nosotros podamos, como dice el 16, recibir ese espíritu que el Señor derrama y nos ayuda a entender la doctrina. Acá había un pueblo que prosperó al punto de que no había desigualdad, al punto de que tenían un corazón abierto, ya no endurecido, etc. Y eso era a causa de esta prédica. Entonces, de esa misma forma, nosotros al abrir corazón obtendremos mayores tesoros de conocimiento. Entonces, hay mucho más que hablar en esta clase, pero ya llevamos 37 minutos, así que quisiera dejarlo hasta acá, solo agregando mi testimonio de que nosotros vamos a poder recibir esa gloria algún día de entrar en el reposo del Señor si también consideramos el poder tener una fe sumamente grande como la tuvimos, de hecho, antes de venir acá. Estoy seguro que cada uno de ustedes, así como yo y todos los, no solo los miembros de la iglesia, sino los que están acá en la tierra, ya guardaron su primer estado. Y muchos otros tuvieron otros privilegios. Recordemos que el tener privilegios no es nada del otro mundo, no es nada injusto. El Señor estima a todos por igual, pero hay ciertos favores a aquellos que guardan sus condiciones. Así que muchos otros probablemente hemos recibido otros privilegios, entre ustedes también, y nuestra función va a ser hacerlos coincidir en el fondo. ¿Cómo yo puedo saber lo que prometí al Padre, lo que convine con Él en mi vida pasada? Una gran herramienta es la bendición patriarcal. Otra gran herramienta es la oración sincera, para poder expresar a Dios lo que yo quiero ser y que me ayude para que esas posibilidades futuras yo pueda ir recibiendo un poco de revelación y poder ir acercándome a esos logros. Es un gran tema y un gran aliciente y promotor de la fe, para que realmente podamos estar acá por fe, una fe excepcional, y hacer las buenas obras que queremos tener para entrar en su reposo algún día. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.